Capítulo 2. Motivadores intrínsecos y extrínsecos. La red de contenidos del libro se puede ver en el siguiente gráfico referido a los temas que hemos venido comentando de la introducción. Empecemos con los conceptos de diferencia entre los motivadores intrínsecos versus los extrínsecos. Diferencia entre motivadores intrínsecos versus los extrínsecos. Tú puedes ser motivado por el miedo, tú puedes ser motivado por un premio, pero ambos métodos son solo temporales. Homero Rice. Midiendo nuestra motivación. Los trabajadores pueden tener diferentes razones para esforzarse en sus empleos. Por favor, indique qué tanto estas razones son importantes para que usted se esfuerce en su trabajo, indicando un número de 1 al 5, donde 1 es nada importante para mí y 5 es muy importante para mí, dependiendo a cómo esté evaluado el trabajo de mi esfuerzo en mi trabajo. 1. ¿Por qué valoro mucho este trabajo? 2. Simplemente porque me pagan. 3. ¿Por qué me sentiría culpable si no lo hiciera? 4. ¿Por qué creo que este trabajo es desafiante? 5. ¿Por qué este trabajo es personalmente importante para mí? 6. Para evitar comentarios negativos de otros, por ejemplo, jefes, clientes, colegas, etc. 7. Para probar que soy un empleado bueno y leal. 8. ¿Por qué mi trabajo es interesante? Calificación. Sume y divida entre los puntos que usted marcó en los siguientes ítems. Vea la columna que dice ítems y la columna que dice su puntaje. Luego mira a la derecha el tipo de razones que usted sigue y finalmente el tipo de motivación, en qué área obtuvo el puntaje más alto, en qué área obtuvo el puntaje más bajo. Si usted tiene mayores puntajes en la motivación tipo 1 o tipo 2, significa que se siente obligado o bien por presiones externas o bien por presiones internas. Si usted tiene mayores razonamientos con los tipos de motivación 3 y 4, usted se motiva más por aquello que va alineado con sus valores, para aquello que pueda, siente como importante, así como para aquello que disfruta y le apasiona. Siendo este todo lo que se vería a cabo. Cuando hago este ejercicio en mis talleres recibo respuestas similares. Encuentro personas que se motivan por un reto en su trabajo que está a la altura de sus talentos. Personas que se motivan porque trabajan en un equipo de mucha confianza. Personas que se motivan porque sienten que hacen la diferencia. Todos estos motivos son intrínsecos. Es decir, la persona se motiva haciendo la actividad en sí misma. Nadie me responde porque me pagan bien o porque me dan un premio, que son motivadores extrínsecos. Como veremos más adelante, se considera que los motivadores intrínsecos son de mayor calidad, porque tienen más beneficios que los motivadores extrínsecos. Algunos confunden motivadores intrínsecos con motivadores internos, pero no es. En realidad, la motivación siempre es interna y radica en nuestro cerebro, más precisamente la motivación, relacionada con los circuitos neuronales dopaminérgicos y de premio en nuestro cerebro. Cuando se activan estos circuitos cerebrales, nos sentimos energizados y motivados para realizar cualquier actividad. Aunque lo hayamos mencionado anteriormente, vale la pena repetir. Los motivadores intrínsecos son aquellos que se basan en la reacción de actividad en sí misma. Los 6 motivadores intrínsecos son autonomía, sentido de competencia, novedad, aprendizaje, relación, pertenencia, trascendencia. Por ejemplo, si una persona hace una actividad que lo motiva porque está aprendiendo, la motivación es intrínseca, porque se genera al realizar la actividad de sí misma. Del mismo modo, si una persona está trabajando en alguna actividad con la cual se hace muy competente o en la cual usa sus talentos, la persona no se motiva por el resultado de la actividad, sino que se motiva por hacer la actividad en sí misma. La siguiente cita de Robert Henry describe una motivación intrínseca. El objetivo de pintar no es hacer una imagen. La imagen sí resulta solo un producto, una consecuencia que puede ser útil, tener valor o ser interesante. El verdadero objetivo de pintar es lograr un estado de conciencia, un estado de funcionamiento, un momento extraordinario de nuestra existencia. Henry en 2007. Otra forma de entender los motivadores intrínsecos es a partir de la ausencia de ellos. Hay personas que no motivan en su trabajo porque lo encuentran muy monótono y rutinario. Hay personas que no se motivan porque reciben en su trabajo un ambiente, piensan les falta ese motivador de relación y pertenencia. Por otro lado, en cuanto a los motivadores extrínsecos, una forma de identificarlos es cuando las personas realizan una actividad únicamente como medio para conseguir un fin, es decir, cuando lo que le interesa a la persona es principalmente este fin. Las consecuencias de hacer algo. Algunos motivadores extrínsecos son reconocimiento, premios, incentivos, bonos, diplomas, trofeos, evaluaciones, notas, fechas límite, castigos. Por ejemplo, cuando un alumno se siente motivado a estudiar, no porque quiere obtener una buena nota, se trata de una motivación extrínseca. No es la actividad de estudiar la que lo motiva. La actividad de estudiar es solo el método para obtener un fin, que es la nota.
otro ejemplo de la empresa son los bonos. Muchos ejecutivos tienen objetivos anuales. Bueno, muchos se dedican a hacer actividades para alcanzar sus objetivos solo para ganar el bono de fin de año. No les motiva necesariamente hacer la actividad en sí misma, sino que les motiva el dinero que obtendrán al final de ella. Algunos de ustedes se pueden sorprender al ver el tema del crecimiento como motivador extrínseco. Convierte en extrínseco cuando lo que a uno le motiva no es hacer la actividad, sino el reconocimiento al final de ella por un trabajo bien realizado. Más adelante discutiremos a fondo el tema del reconocimiento. Se debe realizar la actividad en la página 24. Para repasar lo aprendido, le presentaremos a continuación algunos casos para que usted analice la situación y marque la motivación es extrínseca o extrínseca. Las respuestas se encuentran luego de las nociones 2 y 13 para que usted evalúe sus propias respuestas. Ya realizado, se va a ver una imagen en la página 25 de un hombre tratando de alcanzar la cima solo por un premio. Motivación intrínseca y extrínseca. Respuestas. ¿Cuál sería en esta imagen? Bien, página 26. En motivación, 1 más 1 no es igual a 2. Las ideas que requieren que las personas reorganicen su percepción del mundo generan hostilidad. James Blake. Actividad. Imagine que usted trabaja para una empresa como ejecutivo en el área de marketing y tiene a su cargo las campañas de publicidad. Usted ha estudiado una maestría en marketing y le fascina su trabajo. Siente que cada día va a trabajar, tiene el reto de hacer una nueva campaña creativa. Usted se siente motivado en su trabajo, pero su jefe motivarlo más, así que decide asignarle un bono de 2 sueldos y cumple con una serie de objetos a fin de año. Ahora que tiene las dos motivaciones, la intrínseca y la extrínseca, ¿tiene el doble de motivación? Cuando hago esta pregunta en taller, la mayoría de las personas responde que sí. Es probable que usted esté pensando lo mismo. Tiene lógica. 2 es más que 1. Pero la lógica de la motivación no es matemática. Deje su mente abierta y veamos las lecciones que nos trae este capítulo. ¿Cómo encontraría un grupo de niños motivados intrínsecamente para dibujar un nido? Son aquellos que dibujan con más entusiasmo. Es posible, pero no necesariamente nos confirma que están motivados intrínsecamente. ¿Son aquellos que hacen los dibujos más bonitos? No necesariamente. Pueden tener talento, pero puede ser que no les motive tanto dibujar. La forma de encontrar es esperar a que suene la campana del recreo y ver quiénes preferían dibujar en su tiempo libre. Fueron estos niños los que dibujaban en su tiempo libre los que se tomaron para participar del siguiente estudio. Lepper y colaboradores identificaron a un grupo de niños de nido de 3 a 5 años que estaban intrínsecamente motivados por jugar y ubicaron a los niños en 3 condiciones: un grupo que recibía una recompensa inesperada, un grupo que no recibía ninguna recompensa y un grupo que recibía una recompensa inesperada. El grupo de recompensa esperada se les dijo que si dibujaban se les daría un premio, es decir, se les daría un motivador extrínseco adicional a su motivación intrínseca para dibujar. Se les dijo que recibían un diploma en el que se indicaba que el niño era un buen participante y además se les dijo que recibían un lazo azul grande si dibujaban. Luego de dibujar se les dijo que lo habían hecho bien y se les había ofrecido el diploma y el lazo. Al grupo se recompensa solo se les preguntó si querían dibujar. No se les mencionó nada acerca de ninguna recompensa ni se les dio nada al final. Al grupo de recompensa inesperada solo se les consultó si querían dibujar, no sé nada, pero cuando terminaron de dibujar se les dijo que lo habían hecho bien y se les dio sorpresivamente el diploma de buen participante. Luego de semana, los investigadores regresaron a mostrar a los niños durante el tiempo de juego libre y se les dio la oportunidad de dibujar durante ese tiempo. Esta vez los niños que habían participado del grupo de recompensa inesperada, a los que se les había ofrecido el diploma y el lazo por pintar, dibujaron ahora un tiempo significativamente menor al tiempo que dibujaron al inicio. Cuando se les observó dibujando en su tiempo libre, es decir, los niños disminuyeron su interés intrínseco por la actividad. En cambio, el grupo de los que no recibieron recompensa y el grupo de los que recibieron recompensa no mostraron ninguna disminución en su interés intrínseco. No se encontraron diferencias ni distinción entre los diferentes grupos en relación con la cantidad de dibujos realizados, pero sí en cuanto a la calidad. Así se mostró que la calidad de los dibujos del grupo de la recompensa esperada era menor que la de los otros dos grupos. Lo que aprendemos de la administración de Lepper y colaboradores es que ofrecer una recompensa extrínseca disminuye la motivación intrínseca de las personas que antes hacían la actividad por el placer de hacerla, como veremos cuando se trata de motivación. La fórmula es motivación intrínseca más motivación extrínseca, 2 veces motivación. La motivación intrínseca tiene costos escondidos y el principio es que puede motivación intrínseca. Tal vez esté pensando que esto ocurrió porque eran niños y considera difícil imaginar que funciona de la misma manera en adultos, pero veamos el siguiente estudio. Edward Dice y Ryan son 2 investigadores que han dedicado su vida a estudiar la motivación de las personas en diferentes ámbitos. Decía condujo al siguiente experimento. Los participantes eran esta vez estudiantes universitarios. Ellos debían armar diferentes figuras con cubos. Cubos, toma.
Uno de los grupos recibiría una recompensa extrínseca, dinero, por armar diferentes diseños. El otro grupo no recibiría nada por armar los diseños con cubos. Ambos grupos armaron los modelos durante media hora. Luego el investigador les avisó que la exposición había terminado y se detuvo por 8 minutos. En realidad, aquí es cuando la exposición iniciaba. Como pueden ver en las ilustraciones 14, en la sala había una cámara de video filmando lo que sucedía. Además, había una serie de revistas que cubrían diferentes intereses. Lo que se quería observar era las personas durante esos 8 minutos. Mientras esperaban que se regresara la investigación, el objeto era ver qué grupo elegía continuar armando los modelos durante esos 8 minutos en vez de dedicarse a leer las revistas. Es decir, querían descubrir qué grupo estaba motivado intrínsecamente y armaba los cubos sin esperar recompensa. Los resultados coincidieron con la investigación de los niños en el nido. La mayoría de las personas a las que se les pagó por armar los diseños y prefirió leer revistas, ilustraciones, kinder. En cambio, la mayoría de las personas del grupo que no se le pagó, es decir, que no recibió un incentivo extrínseco, prefirió continuar armando modelos una vez que se pueda observar cómo la motivación extrínseca merma. La motivación extrínseca sean cientos de estudios similares con diferentes muestras de adultos y empleados diversas y diferentes recompensas, y en todos los casos cuando se activa un incentivo extrínseco se merma la motivación intrínseca. Tal vez desde el punto de vista, ¿por qué cientos de estudios demuestran esta teoría? Las empresas siguen dando tanto incentivo extrínseco porque los colegios siguen basando todo el tema de motivación sobre la base de incentivo extrínseco. Se la nota porque tantos padres recurren a dar premios de todo tipo para estimular a sus hijos, aun cuando sus hijos pueden estar ya motivados intrínsecamente. El concepto de que la motivación intrínseca merma la motivación intrínseca ya es más de 40 años de investigación y todavía no es totalmente aceptado en las empresas de organización. ¿Por qué? Tengo algunas hipótesis. Existe la evidencia con las empresas y en la sociedad en general de que los incentivos extrínsecos son el principal motivador de personas. Si las cosas siempre han sido así, pues en el por qué cambiar. Todos lo hacen, debe ser lo correcto. Pero la situación no solo ocurre en las empresas, podemos verla también en otras esferas de la vida. El deporte más popular es Sudamérica en el fútbol. Hace poco vi a un chico motivado intrínsecamente para jugar fútbol. Un delantero de 12 años con mucho talento, su padre decía: hijo, por cada gol que metas te pago $10. El padre no sabía que le estaba haciendo daño a la motivación intrínseca del joven. Esto ocurre muchas veces en todos los deportes competitivos. Algunos padres suelen dar un incentivo extrínseco a sus hijos por una actividad en la que estos ya están motivados intrínsecamente y ellos terminan mermando la motivación intrínseca de los hijos para hacer deportes sin que se den cuenta. El control de mi bono. Como empresario y miembro fundador de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la UPC, nunca había tenido bonos. Mi motivación era intrínseca totalmente. Me fascinaba lo que hacía en el rubro de educación, pero hace algunos años, en la edad como lo hacen miles de empresas, los socios decidimos asignarnos bonos por cumplimiento de objetivos. Luego que se ejecutaban mis objetivos, iba a recibir una suma interesante. Esto del bono era una novedad para mí. Me quedaban claros mis objetivos y trabajé duro para lograrlo. Muchos de los objetivos estaban relacionados con el trabajo que me encantaba hacer, y algunos sí eran objetivos de trabajo que no estaban motivados. O sea, al final de año gané el bono, pero no me sentía motivado como antes. Me sentía controlado por el incentivo, sentía que mi trabajo me gustaba menos, como si me hubieran quitado su magia. El componente activo de motivador extrínseco de merma la motivación intrínseca es que quita autonomía, una muy fácil que puede sentir controlada por el incentivo, tal como me pasó a mí, como se muestra en Nutrición 16. Nadie duda de que el incentivo extrínseco puede motivar. Yo estaba y alcanzar mis metas y en mi mano, pero impactó mi motivación intrínseca para el alineante en el diseño del sistema de bonos y daremos algunas sugerencias de cómo se utilizar y reducir daños en la motivación extrínseca. El rey espiritual. Cuenta que había un rey espiritual y que también era muy rico, pero tenía sus tesoros guardados en una cueva donde nadie entraba. Una persona de la corte le insistía que quería ver la cueva de los tesoros, a lo que el rey se negaba rotundamente. El cortesano insistió tanto en ver los tesoros que el rey planteó un reto. Está bien, te llevo a ver el tesoro, aunque con una condición. Y es que ganando una vela, pero si la vela se apaga, te mando a matar. La persona de la corte tenía tantas ganas de ver los tesoros que aceptó el difícil reto. El rey entró en la cueva y empezó todas las joyas, los bloques de oro, la plata, sus gemas preciosas, de todos los tesoros. Mientras el rey iba explicando el cortesano cargaba la vela, muy concentrado en que la vela no se apagara y perdía su vida. Al final de la visita, el rey le preguntó al cortesano: ¿qué te pareció mis tesoros? La verdad, mi rey, es que no pude verlos. Estuve tan concentrado en que no se cayera una gota de cera que no pude ver nada, respondió el cortesano. De la misma forma, yo estoy tan concentrado en mantener mi vela espiritual interior prendida
que no le presta atención a mis tesoros. Millones de estudiantes estaban en el colegio tan interesados en que la vela de sus notas sean buenas y que no se apague, y los reprueban, que no aprenden los contenidos de la cueva del conocimiento. No tengo duda en que las notas hacen que los alumnos estudien, que desarrollen disciplina, que sean perseverantes. Mis dudas son cuánto aprenden, en qué medida las notas ayudan a formar alumnos autónomos que disfruten del aprendizaje. Se realizó un estudio en donde diferentes grupos distintos se les había dado una lectura a cada grupo, se les dio diferentes conclusiones. A los integrantes de un grupo se les dijo luego de que terminara se harían algunos puntos sobre el texto. No será un examen y no pondré una nota, solo estoy interesado en lo que los alumnos dan a los textos. Lee el texto de la manera en que sea mejor para ti. A cada uno de los integrantes del otro grupo se les dijo, luego de que termine, te voy a tomar un examen. Quiero ver cuánto puedes recordar. Debes trabajar tan fuerte como puedas porque le pondré una nota a tu examen para ver si estás aprendiendo lo suficiente. En una segunda sesión, un experimentador fue a los salones de clase y les preguntó acerca de lo que recordaban del texto que habían leído la semana anterior. Se les evaluó tanto los conceptos que habían aprendido, así como el aprendizaje memorístico. Los resultados fueron interesantes. El grupo al cual se le dijo que leyera porque iba a estar evaluado con nota para ver tanto había aprendido tuvo menor interés por la lectura y mayor sensación de percepción. Aunque el grupo evaluado logró un mayor aprendizaje memorístico, tuvo menor aprendizaje conceptual. Lo más interesante fue que se hizo una nueva evaluación la siguiente semana. El grupo evaluado con nota fue el que más olvidó lo aprendido en comparación con lo que había respondido la semana anterior. Seguro a usted le ha pasado alguna vez en su vida algo similar. El estudio mencionado, por ejemplo, en exámenes parciales o finales donde usted tiene que estudiar motivado solamente por la nota que quiere obtener. Es probable que a la semana de haber rendido el examen no recuerde nada. La motivación extrínseca no solo puede reducir el aprendizaje, también puede reducir la creatividad. Existe mucha evidencia que señala que las personas son más creativas cuando están intrínsecamente motivadas y no extrínsecamente motivadas por la nota, por lo competencia entre compañeros, entre otros. Ambiente y colaboradores encuentran que en motivación extrínseca la que puede tener un efecto significativo de la creatividad en un experimento en un grupo de estudiantes universitarios se les pidió hacer una tarea artística que consistía en un collage de papel. A la mitad de los estudiantes se les asignó literalmente a un grupo que ofrecía una recompensa, dinero, por hacer el collage, y a la otra mitad se les asignó a un grupo en el que solo se les pidió que hicieran actividad. Los estudiantes que habían hecho un contrato para hacer la actividad con el fin de obtener exhibían niveles significativamente menores de creatividad en sus collages en comparación con el otro grupo. El hecho de ofrecer un medio fin de trabajo hace esta tarea como un medio para el fin de obtener estas recompensas había reducido su creatividad. Por otro lado, el otro grupo se mostró disminución de edad. En otro estudio realizado también por América Colaboradora se le pidió a un grupo de 23 artistas que seleccionaran al azar 10 de sus obras realizadas por encargo a pedido y con pago y otras 10 obras realizadas por propia voluntad, es decir, obras a pedido y con pago y otras 10 realizadas por propia voluntad, es decir, obras que fueron pintadas por iniciativa propia, no por atender algún pedido. Luego de estas pinturas fueron entregadas a un grupo de expertos sin que supieran de qué se trataba de un estudio ni de cómo fueron realizadas las obras. Lo que encontraron fue que las pinturas realizadas por encargo a pedido y con pago fueron obras con menos creatividad. Muchos estudios encuentran consistente que las personas generan originales cuando están más intrínsecamente motivados que extrínsecamente motivados. Realizados por la motivación intrínseca también puede reducir una perseverancia. En un estudio realizado por Pelley y colaboradores se evaluó en un grupo de 369 nadadores calificados de Canadá. Los investigadores hicieron seguimiento 10 y 22 meses después que tenían motivadores intrínsecos mostraron mayor persistencia y dedicación a sus entrenamientos tanto a los 10 meses como a 22 meses. Los nadadores que entraban por motivación extrínseca presentaban mayores tasas de deserción en el tiempo. La motivación intrínseca en los deportes es uno de los mejores predilectos en la escuela y residencia. Otra conducta que ha sido estudiada es la copia. La conducta de copiar se quedaba en general 50 años en la década de 1940, alrededor del 20% de los alumnos confesaban haber plagiado en secundaria, mientras que en la actualidad entre el 75% y el 98% de estudiantes universitarios admiten haberse copiado mientras cursaban secundaria. La investigación en alumnos entre 12 y 14 años encuentra que existe una mayor motivación para copiar, porque hay un mayor énfasis en las notas. Si bien muchos piensan que está mal hecho, no justifica mayor énfasis en las notas.
Este es un ejemplo de cómo un motivador extrínseco puede llevar a tener comportamientos inadecuados. Un colegio sin nota. El director y profesores de un colegio están muy preocupados de los efectos negativos de los motivadores extrínsecos, por lo cual hicieron un experimento durante un semestre. Crearon un programa optativo de cuarto y quinto de nivel. Este programa había varias diferencias en el programa normal, bachillerato internacional. La principal diferencia era que los alumnos se evaluaban mediante sus esfuerzos y resultados, y ellos mismos se ponían la nota en los cursos. Luego de cada 2 meses revisaban sus apuntes y les ponían la nota para el bimestre. El profesor también los evaluaba basado en su percepción. Resulta que el 90% de los casos las calificaciones de los alumnos eran más bajas que las del profesor. Cuando no había coincidencia, el profesor conversaba con el alumno acerca de una que conocía. Con esta metodología quitaron el motivador extrínseco de la nota y la corrección. Todo sería para que el alumno se retroalimente con una información de cómo iba su desempeño. Al quitar el foco extrínseco hacia la nota, cambió radicalmente. Los chicos ahora estaban de acuerdo con sus talentos y les apetecía aprender. Yo estuve personalmente 3 veces dictando conferencias a este pequeño alumnos y me quedé impresionada de las ganas de aprender que tenían. Ahora el colegio emplea el programa tercero, cuarto y quinto de secundaria y muchos alumnos están pasando a esta opción. El gerente que detestaba el tema de las personas. El gerente general de una compañía de manufactura tenía muchas fortalezas. Era una persona analítica, numérica, aterrizada, concreta y estratégica. El gerente lograba buenos resultados, pero el tema de la producción por las personas no estaba en su radar. El clima laboral era irregular, había bastante rotación y más incidentes de seguridad que el promedio de esta industria. El presidente y el dueño de la empresa, una persona muy orientada a las personas, le había pedido en varias oportunidades al gerente que prestara atención a los temas del clima laboral, pero la verdad es que al gerente, quien tenía una formación en ingenierías, estos temas no lo motivaban. Después de tratar durante 3 años que el gerente cambiara de conducta, decidió aplicar un incentivo extrínseco. Le dijo que ahora su bono anual dependería en 50% de la mejora en la encuesta de clima laboral interno. Al gerente no le quedó de otra opción que aceptar la propuesta de su jefe. Durante el año empezó a participar y organizar actividades de clima laboral. No lo hacía para que le gustara, sino porque tenía un mente su bono. Cierto día le tocó disfrazarse en una reunión con todo el personal, cosa que odiaba y le pareció inútil, pero le siguió consejos del equipo de recursos humanos. Él quiere su bono. Al final del año logró su objetivo. La empresa mejoró en un 25% su clima laboral. Al siguiente año, el presidente le puso otros objetivos y ninguno estaba relacionado con el clima laboral. Sin embargo, le pidió que siguiera mejorando el clima. Esta vez no estaba motivado por el bono, sino porque sabía que debía hacerlo. Siguió detestando participar en reuniones, disfrazarse y otras cosas creativas. Y en el acercamiento a la gente, pero igual hacía motivado por lo que su gente esperaba de él al final del año. Su clima laboral mejoró un 30% con respecto al año pasado y obtuvo extraordinarios resultados. El clima laboral de la empresa era bueno y se vivía otro ambiente. El gerente finalmente entendió que había una relación concreta entre el clima laboral y los resultados al comienzo. Él creía que esas eran actividades que solo se hacían para perder el tiempo, pero ahora las valoraba. Al siguiente año, el gerente se metió más de lleno a trabajar el clima laboral. Su motivación era que sabía que le traería mejores resultados. Todavía no le gustaban las actividades, pero las hacía porque sabía que eran importantes para la compañía. Cerró el año nuevamente con extraordinarios resultados y estuvo entre los 25 mejores empresas para trabajar en su país. El gerente ya no era el de antes, se había soltado, ahora podía disfrutar el disfrazarse, le gustaba organizar reuniones y actividades diversas relacionadas con el clima laboral. Él mismo reconocía que había cambiado. Al siguiente año, la motivación del gerente por trabajar en clima laboral ya era intrínseca, se divertía y se motivaba con las actividades relacionadas con ese tema. Ya no lo hacía por un bono o porque su jefe lo consideraba importante o porque él creía que era importante, lo hacía porque disfrutaba de la cercanía con la gente y se sentía muy competente haciendo las actividades. Este año la empresa quedó entre las 10 empresas más importantes para trabajar y tuvo increíbles resultados. En este caso, que es una historia real, se le asignó al gerente un incentivo extrínseco, porque no tenía ninguna motivación intrínseca para trabajar los temas de clima laboral. Como lo hemos comentado, una de las cosas de usar motivadores extrínsecos es que dañan la motivación intrínseca, pero si esta no existe, como en el caso anterior, no hay nada que enseñar. Esta persona no está motivada para realizar estas actividades, no le interesaba. Vale la pena comentar que en este caso la forma de ver fue modo controlador. Si haces esto, tendrás tu bono. Sin embargo, como veremos más adelante, podría haberse dado de otra manera, también no controlador de manera más autónoma, lo cual favorece la motivación.
Existe una serie de tipos de motivación desde la motivación a la motivación intrínseca, tal como se muestra en la instrucción 17. Vale la pena comentar que no significa que tengamos que pasar por cada escalón para llegar a la motivación intrínseca. Lo mejor es resaltar los escalones para tratar de tener una motivación intrínseca. Los escalones nos ayudan a identificar que la motivación intrínseca es una motivación de mejor calidad. Explicaremos cada tipo usando el caso anterior. Motivación extrínseca por incentivos castigos. En el caso presentado, la persona se motiva por el incentivo del bono. También se podría haber usado un castigo, como una amenaza del presente de que si no le presta atención al clima será despedido en el futuro. Los castigos y amenazas funcionan, pero tienen costos escondidos que veremos adelante en el libro. Motivación extrínseca introyectada. El segundo año el presidente le quitó el bono al gerente general, pero el gerente siguió dándole importancia al clima laboral porque sabía que su jefe esperaba eso de él. La motivación extrínseca introyectada se da cuando las personas hacen una actividad por la aprobación de los demás, por presión de grupo o por cuidar la imagen personal por culpa o vergüenza frente a otros. Motivación extrínseca identificada. El tercer año, el gerente seguía haciendo actividades de clima laboral, pero ya no las hacía tanto porque su jefe lo esperaba, sino porque se había dado cuenta de que era importante. Las actividades no le gustaban, pero las hacía porque consideraba que era importante para el bien de la compañía. La motivación extrínseca y educada se da cuando uno se identifica con la compañía, con la importancia de hacer una actividad y se motiva a hacerla porque es algo que considera importante, significativo, útil y está alineado con sus valores. Aunque intrínsecamente no esté motivado, es decir, aunque no disfrute hacer las actividades, esta motivación es también extrínseca, pero es de mejor calidad que las dos anteriores. Motivación intrínseca. En este caso, el gerente empezaba a disfrutar de las actividades de clima laboral. Lo hacía porque se divertía, porque sentía la calidad de las personas y porque ya se sentía competente haciéndolas. El gerente ahora ya había pasado a actuar por la motivación intrínseca. El gerente recorrió todos los escalones en lugar de dar un salto más largo y su motivación se llegó a convertir en intrínseca. Pero esto no ocurre en todos los casos. Hay personas que no se motivan por una actividad a menos que existan incentivos. Hay personas que llegan solo a la motivación intrínseca introyectada, es decir, hacen las cosas solo porque lo que se espera de ellas, pero no disfrutan la actividad. Muchos llegan a una motivación extrínseca y hacen las cosas porque las consideran importantes, no porque las apasiona y disfrutan hacerlas. Recuerda que no es necesario pasar por todos los escalones. La idea es que trates de saltar hacia los escalones más altos. La siguiente ilustración ratifican cada paso en las escaleras. Se ve a un hombre yendo desganado, desmotivación. Me da flojera correr, me aburre, me cansa y no me provoca. Ilustración 19. Motivación extrínseca. Por incentivos, castigos, solo corro porque me he prometido que si lo hago durante una semana me voy a premiar con un iPhone. Ilustración 20. Motivación extrínseca introyectada. Solo corro porque todos mis amigos corren y ellos esperan que yo corra. Si no lo hago, me siento culpable. Motivación extrínseca identificada. Corro porque sé que es bueno para hacerlo. Sé que es importante hacerlo, lo hago por esto, no porque me guste lo disfrute. Ilustración 22. Motivación intrínseca. Corro porque cuando lo hago me siento libre, soy bueno haciéndolo y me da una sensación maravillosa de pensar. Actividad. Motivación extrínseca identificada. Corro porque sé que es bueno para mi salud, sé que es importante para hacerlo, lo hago por esto, no porque me guste lo disfrute. A continuación se presentará un caso de motivación familiar. El ejercicio consiste en ver cuáles son los diferentes tipos de motivación que se sienten en el procedimiento. Responder al cuestionario ¿por qué estudio? Ilustración 23. Haga una pausa. Identifica el tipo de motivación en cada respuesta y luego siga leyendo. Como padres queremos saber qué es lo mejor para nosotros y nuestros hijos frecuentemente no están motivados para hacerlo. Lo que nosotros creemos es que lo mejor para ellos, similarmente como jefes, tenemos objetivos en nuestros negocios que demandan de nuestros colaboradores ciertas tareas que muchas veces no los motivan. Los incentivos o castigos funcionan en las ocasiones, pero hay que saber cómo aplicarlas para recibir las costas escondidas, como veremos en el siguiente capítulo. Un gerente aburrido pero por una causa importante. Quiero comentarles el caso de un gerente de área de recursos humanos y calidad. Su perfil era de corte más creativo y poco estructurado, pero tenía a su cargo el área de calidad y mejora de procesos que requiere una persona aterrizada, detallista y organizada. Este gerente era promotor del tema de mejora de procesos que finalmente se instaló en la cultura de la compañía. Pero para formar la cultura tenía que asistir a las reuniones de 3 horas de presentación de indicadores, de presión de mejora de procesos. Cada vez que tenía esta actividad en la empresa,
Le daba dolor de estómago, no tenía la más mínima gana de asistir a una reunión en la cual se veía detalles, planes inquietadores, pues este tipo de actividad no encajaban con sus fortalezas. Sin embargo, siempre estaba presente, aunque no lo motivara, aunque no lo disfrutara porque sabía que era importante para la empresa. En este caso, el gerente llegó a tener una motivación extrínseca identificada hacia las cosas que porque eran importantes, pero no estaba motivado de forma intrínseca en el tema del proceso. Siempre es posible llegar a disfrutar una actividad, no siempre es posible llegar a la motivación intrínseca. Sin embargo, si bien la motivación intrínseca sigue siendo extrínseca, esta es de mejor calidad que las otras motivaciones extrínsecas, reduciendo los daños de la motivación extrínseca. No hay duda de que la motivación extrínseca te motiva, pero tampoco hay duda de que te quita libertad y te controla. David Fishman. El ejecutivo poco planificado. Oscar, el gerente de producto de una empresa de consumo masivo, tenía muchos talentos. Era muy creativo, ingenioso, intuitivo, sociable, espontáneo, flexible y lograba buenos resultados. Sin embargo, era de esas personas muy eficaces pero poco eficientes. Lograba resultados, pero generaba mucho caos y sobrecostos por falta de planificación. Su jefe, en la evaluación de su desempeño, le había dado retroalimentación sobre el tema de la organización, pero el ejecutivo no cambiaba. El resto de áreas relacionadas se quejaban mucho del gerente de producto por su poca planificación en su segunda evaluación de desempeño. Su jefe le dijo: Oscar, te he citado hoy para hablar de un tema que preocupa a tu planificación y la verdad es que es un desastre. Yo sé que tengo ese defecto y estoy tratando de mejorar. Lo que pasa es que no me motiva a planificar, siento que pierdo mi tiempo, mencionó el gerente de producto. La verdad es que ya la organización está cansada de tu desorden. Este año que debemos ver cambios. Si no cambias y haces lo que deberías, yo no puedo garantizar tu puesto. En este caso, el jefe le ha asignado un motivo extrínseco a un ejecutivo que no estaba motivado para hacer una actividad, planificar. Como vimos en el capítulo anterior, si la persona no está motivada, se podría considerar asignarle un incentivo extrínseco. A veces el incentivo puede hacer que una tarea poco interesante se convierta en interesante. En este caso, el motivador extrínseco es un castigo si no hace lo que se espera de él. Para usted, ¿le parece que el castigo estuvo bien asignado? Como veremos más adelante, un castigo siempre es controlador y debe ser la última instancia. Sin embargo, el castigo no es lo único controlador. Veamos ahora la conversación con un incentivo. Oscar, te he citado hoy para hablar de un tema que preocupa. Tu planificación, la verdad es que es un desastre. Yo sé que tengo ese defecto y estoy tratando de mejorar. Lo que pasa es que no me motiva a planificar. Siento que pierdo mi tiempo, me sido el gerente de producto. Este año he decidido ofrecerte un 20% adicional a tu bono si haces lo que se espera de ti. La verdad es que la organización ya está cansada de tu zona. Este año queremos ver cambios. Ahora, ¿le gusta más? Sin duda, un incentivo suena mejor que un castigo, pero ¿estuvo bien dado el incentivo? Como hemos mencionado anteriormente, los incentivos o castigos ilícitos hacen que las personas se sientan controladas, como muestras de ilustración 24. Aún en la versión del incentivo, las personas están recibiendo órdenes para hacer algo que nos gusta y no tiene derecho a decir nada. Por más que a veces veamos necesario asignar los motivos extrínsecos, hay que tratar de que la persona no vea totalmente afectada su autonomía. En otras palabras, es importante evitar que, por motivar a una persona, terminemos bien puede ser uno de los motivos más importantes del ser humano, la autonomía. Sugerencias de cómo aplicar un motivador extrínseco para que no se perciba controlador. Mostrar empatía, reconocer que la actividad puede ser aburrida, rutinaria o que no genera motivación. Explicar que por qué hacer una proceso. Dar autonomía en lo que sea posible para que la persona enseñe sus estrategias para llevarlas a cabo. Escuchar propuestas de la otra parte y discutir las ideas propias de la otra persona. Escuchar razones y decisiones consensuadas, pero cuidando que siempre sea así. Evita el uso de palabras controladoras. Debes, tienes que, si no lo haces, estás obligado, etc. Evitar ser controlador cuando se te ofrece el incentivo. Evitar expresiones como si haces esto te doy aquello o si lo haces como deberías. Es mejor que las recompensas sean inesperadas e intangibles. El problema es que muchas veces se recurre a las recompensas tangibles, dinero, bonos, premios de honor, planes de incentivos, comida. Volviendo al caso del gerente de producto al que le costaba el trabajar en orden y con planificación, forma más cercana de dar un incentivo extrínseco. Fue retroalimentación. Te he citado para mostrar con un tema de planificación de tu trabajo. Pregúntale al colaborador cómo se evalúa con respecto a su tema. A partir de ahí, hay dos posibilidades. Me queda claro que el tema de planificación y el orden, al no gustarte, resulta no ser tu punto fuerte. No se motivan desde ya.
Explicar por qué es importante. Quiero explicarle que cuando te falta comunicación y orden en tu trabajo afectas a otras áreas de compañía. Aunque algunos costos los cuales tú no eres consciente, como falta de comunicación, nuestros clientes se ven perjudicados. Al explicar por qué es importante. Dar autonomía hasta donde sea posible. ¿Has pensado qué métodos de inclusión podrías intentar para mejorar estos aspectos? Escuchar tus ideas. Evitar el uso de palabras controladas. Una mejor forma de expresar sería: quiero que sepas que para nosotros es muy importante que modifiques tus ideas para así poder prevenir posibles. Es muy importante que intentes poner en práctica las nuevas estrategias que has aprendido o que estás aprendiendo. Evitar ser controlador con un incentivo. Una forma adecuada de expresar sería: queremos que reconocer como un incentivo económico a quienes alcanzan un nivel de competencia esta en el aspecto profesional. Español. No lo dices si planificas, te doy el bueno. Más bien, refuerza el conocimiento de alcanzar una meta. Mañana empieza. Leonor tenía 27 años, es soltera, está subida de peso. Hace algunos meses se propuso retomar su rutina en el gimnasio por tercera vez. Las 2 veces anteriores simplemente dejó de ir porque tenía mucho trabajo y un poco de flojera. La verdad es que no le gusta hacer deporte. Sabe que es bueno para ella, pero se aburre y se cansa en el gimnasio. En esta oportunidad, Leonor nuevamente empezó a levantarse 1 hora más temprano para ir al gimnasio. Estuvo haciendo sus rutinas a pesar de su poca motivación y cansancio. Al cabo de 2 semanas surgió un viaje de negocios que rompió su rutina. Regresó, sonó su alarma para levantarse, pero estaba cansada, así que decidió no ir por esta vez. Y se prometió a sí misma que al día siguiente iría de todas maneras, pero al día siguiente sonó la alarma y esa no se levantaba. Al final del día llegó a casa y se dijo a sí misma: una vez más demuestras que eres incapaz de cumplir tu promesa. Eres una fracasada. Bueno para nada, serás gorda y fofa toda tu vida. La historia de Leonor es similar a la historia de millones de personas que tratan de instalar un hábito saludable en sus vidas, pero que se proponen hacer sin contar con una adecuada. No cumplen con su reto y terminan desarrollando la confianza en sí misma. La misma metodología de las aplicaciones e incentivos intrínsecos se puede aplicar en otros propios retos personas. En el caso anterior, un diálogo más cognitivo de Leonor consigo mismo hubiera sido el. Aquí Leonor se asigna un incentivo a sí misma de una forma no controlada, pues ella misma está decidiendo ir al gimnasio para formar hábitos en los cuales no tenemos nutrición. Un incentivo extrínseco, una alternativa. El rabino motivado. Cuenta que un grupo racista del Ku Klux Klan decidió agredir a un rabino en su tienda mientras le gritaban: judío, judío, judío. El albino estaba desesperado porque los clientes se le iban por miedo a lo que pudieran hacer estas personas. Un día el rabino salió y antes de que empiecen a gritar le dijo: si me llaman judío, les pago a cada uno. Las personas del Ku Klux Klan estaban totalmente sorprendidos. Pensaba que el rabino se había vuelto loco. Tomaron el vial y le dieron como ganas: judío, judío, judío. Al día siguiente, nuevamente antes de que empezaran a gritar, salió el rabino, pero esta vez solo se ofrecieron 50 centavos el dólar por gritarle judío. Los miembros del clan protestaron, pero siguieron gritando, aunque con menos ganas, pues después de todo, medio dólar es medio dólar. Al día siguiente, salió el rabino y les ofreció solo 1 centavo por gritarle judío. Los miembros del clan consideraron esto injusto, así que decidieron marcharse y no regresar. Hace 2 días recibimos $1, ayer medio dólar y hoy 1 centavo. No piense que seguiremos gritándole por un mísero centavo. El rabino era un genio de la motivación. Las personas del clan estaban motivadas intrínsecamente para gritar al judío. Y lo hacían libremente con autonomía, porque creían que era una causa trascendente. Pero luego el rabino les dio un incentivo controlador diciéndoles: si me llaman judío, les pago $1. Al comienzo parecía el mejor de los mundos. Nos pagan por hacer lo que queremos, pero sin que se dieran cuenta, el rabino había empezado a controlarlos, pues que estaban pensando en el dinero que iban a recibir en lugar de su causa. El rabino estaba destruyendo su motivación intrínseca trascendente con un incentivo extrínseco. Luego bajó el incentivo extrínseco de dinero tanto que ya no existía ninguna motivación intrínseca para seguir gritando y se fueron.